capítulos que la mayoría, incluso los que ya llevan tiempo en la iglesia, no estuvieron para escuchar. Entonces, hoy vamos a ver una introducción al Evangelio de Juan. El sermón se llama Paseando por la foresta del Evangelio de Juan. Porque cuando vemos un tema en términos generales o panorámico, es como cuando uno se sube a un helicóptero y uno va a mirar un bosque, ¿no? Y uno lo mira en un minuto, le da unas vueltitas a 150 kilómetros por hora a todo el bosque. Luego, cuando queremos examinar de cerca el bosque, nos bajamos, aterrizamos y caminamos por el bosque. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un viaje de principio a fin, ver Juan, sus propósitos, el autor, el Evangelio, lo que tiene de sustancia principal, y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Que lo sea para mí, que voy a predicar por segunda vez el mismo sermón, para ustedes por primera, pero que nos edifique, que el Señor nos hable, que el Señor nos toque. Y que aprendamos, memoricemos, de ser posible, las verdades de la palabra del Señor. Vamos a Juan capítulo 1. Lo que encontramos inmediatamente en el capítulo 1 de Juan es lo que algunos han llamado, y yo estoy muy de acuerdo, un inicio sin precedentes, un inicio demoledor. Para arrancar un libro, el inicio que Juan nos proporciona es majestuoso, más que majestuoso, es glorioso. Es un inicio demoledor. Empieza y arranca con fuerza. Normalmente los sermones suelen ser suaves, van introduciéndose, te dan una introducción, empezamos con un punto relativamente importante pero suave, y en medio dejamos todo lo que es la carne principal de una predicación. Parece que a Juan no le importó nada de eso y fue al grano con lo duro y con lo más fuerte en el primer versículo, el segundo, el tercero, en el primer capítulo. Encontramos que Juan arranca su evangelio haciendo una de las declaraciones más sublimes, trascendentales e importantes para todas, no solo su tiempo, sino todas las eras del cristianismo. Lo fue para él en ese momento, como vamos a ver, y también en el próximo domingo. Lo es para nosotros y lo va a ser dentro del próximo siglo, o 5 siglos, o un milenio después, si el Señor no ha venido. Es un inicio, francamente, en el sentido literario del cristianismo, demoledor. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración! ¿No lo ve? ¿No se da cuenta? ¿No se percibe? Dios diciendo por boca de Juan: en el principio era el Verbo, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración para arrancar su libro! Jesús es llamado por Juan, aquí en el lenguaje original, que es el griego, logos, llamado logos. Aquí verbo es una referencia de parte de Juan hacia Jesús, y la palabra en griego es logos, el logos de Dios. Pero no solo eso, sino que es llamado Dios mismo en el versículo, al final. Así arranca este evangelio dejando claro que Cristo no es otro que Dios mismo entre los hombres. El Dios hecho carne, hermanos. Jesús es Dios hecho carne. Y así inicia Juan, para luego llenarnos de 21 próximos capítulos. Uno diría: Juan, ya con eso te luciste. Suficiente, no escribas más. El libro más corto jamás escrito, con un solo versículo, pero el más contundente y el más glorioso. En el principio existía el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo. Amén. Saludos, hermanos. Pero él siguió.
Luego en el capítulo 1, puesto que Juan continúa, si avanzamos un poco más podemos encontrar los primeros testimonios sobre estas grandes declaraciones. Veamos cuán gran amor tuvo Dios, Jesús, al condescender con los pecadores, haciéndose uno como ellos, en la semejanza de su cuerpo y no en la práctica de su pecado. Es decir, en un cuerpo similar al nuestro. Vivió entre nosotros y habitó durante largo tiempo entre nosotros. No es que también vino una semana, ¿no? Muchos hacen trabajos con refugiados, trabajo con gente indigente, trabajos sociales fuertes, pero lo hacen temporalmente también. Una semana, un día, un mes, a lo mucho quizás algunos hacen un año. Jesús vino a hacer un trabajo espiritual, social, profundo durante 33 años. 33 años manchándose las manos en el barro, trabajando arduamente. Es su labor. Encontramos los siguientes testimonios. Por ejemplo, Andrés dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo, en Juan 1:41. Felipe dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Juan 1:45. Qué claro lo tenía Felipe, algo que los escribas y saduceos no lograron entender jamás. Y Jesús mismo se los tuvo que decir: ustedes no entienden, ustedes escudriñan y no entienden lo que dice Moisés, que él habló de mí, no entienden que las escrituras dan testimonio de mí. Pero Felipe lo tuvo claro, se dio cuenta. Natanael dijo de él, de este verbo, de este logos: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. También tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el último profeta. No existen más profetas. Allá donde usted vea que se dice que hay un profeta o una profeta o los profetas, dígale, eso será en los dibujos animados y en las películas, porque en la realidad ya no existen. El último profeta fue Juan el Bautista. De hecho, fíjense ustedes, el profeta más grande que ha existido es Juan el Bautista. No solo el profeta más grande. Jesús dijo que entre los hombres paridos por mujer no existe hombre más grande que Juan el Bautista. Y se dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde antes de nacer. ¿Alguien lo vio hablar en lenguas? ¿Alguien lo escuchó echando fuera demonios? ¿Alguien lo vio sanando? ¿Alguien lo vio riéndose a carcajadas? Pues él era el hombre más grande que ha pasado por aquí, exceptuando a Cristo. Lo superó a David, lo superó a Salomón, lo superó a todos, menos a Cristo, obviamente. Lleno del Espíritu, mas sin ninguna de esas locuras que hoy se ven por ahí, extrañas, cosas raras, como la serie de Stranger Things, así, cosas extrañas. El mundo al revés, que dicen ser profetas, y lo que son sinagogas de Satanás, dice en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. Estos son los testimonios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que también dio testimonio de este Cristo. Él dijo lo siguiente en Juan 1:27: a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, refiriéndose en ambas declaraciones a Jesús. No soy digno de desatar su correa. No soy digno de agacharme y atarle y desatarle la correa. Me falta dignidad para hacer eso a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tu cordero, contexto judío, porque tú tenías corderos. Llevábamos corderos y hacíamos sacrificios temporales, sacrificábamos, derramábamos sangres de toros y machos cabríos. ¿Para qué? ¿Para pagar nuestros pecados? No, no se pagaban los pecados, se pagaban los intereses. Los pecados quedaban ahí, intactos. Porque se le dijo a Abraham en el día de su prueba, en Génesis 22, que Dios proveería un cordero. Y le proveyó ahí en ese momento un cordero, de verdad,
para sustituir a Isaac. Mis amados hermanos, eso significaba en realidad, era una señal de que él iba a proveer el cordero suyo para quitar, no evitar solo la muerte de Isaac, nada más, no, evitar la muerte de todos sus escogidos, de todo su pueblo, de toda su iglesia. Y para rescatarlos de la muerte y de la condenación, él proveyó a Cristo. Y Juan el Bautista está diciendo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué declaraciones, que encontramos todas estas en Juan capítulo 1. ¿Qué más podemos ver al abrir ahora el Evangelio de Juan? Muchas cosas. ¿Qué maravillas tienen escondidas sus letras para nosotros? Muchas maravillas. Y hemos estado viendo todas esas maravillas en los últimos años. Y seguiremos probablemente un par, 2 o 3, o quién sabe, unos 10 años más. Pero vamos a verlo en un sentido general. Prestemos mucha atención a toda la belleza que nos encontramos en sentido general en Juan. En el inicio, en la introducción, en el primer capítulo de este Evangelio, encontramos las más altas, las más sublimes, la más elevada en teología llamada cristología. La más alta cristología posible que podamos encontrar se encuentra en Juan capítulo 1. Que se puede encontrar sobre todo en los 4 evangelios. Luego el apóstol Pablo en Filipenses 2 tiene aquel himno maravilloso cristológico también. Pero de los 4 evangelios, este es el que tiene la más elevada cristología en su enseñanza. No es que Mateo, Marcos o Lucas no hablen de la divinidad cristológica de Cristo o de su personalidad, lo hacen. Entonces, ¿qué? Es que Juan lo hace de una manera más clara, más contundente y hermosa. Hablando de Juan, nuevamente el autor, consideremos a él como autor, su lugar, cuando escribió, dónde escribió, cuándo escribió, para quién escribió. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos y milenios ha dado testimonio de que Juan el apóstol, a quien Jesús amaba, dice el texto, como se llama a veces el apóstol del amor, en su propio evangelio. Él es el autor de este evangelio, ha testificado la historia de la iglesia. Claro, porque si bien nosotros abrimos el evangelio de Juan, nunca dice yo, Juan el apóstol, escribo este evangelio. Estrictamente hablando, si no prestamos atención a nadie, a la historia, es anónimo. No dice, ¿no?, quién escribió el evangelio. Pero la historia ha dicho que fue Juan el apóstol. Esto viene por testimonios fidedignos de los cuales nos podemos fiar. Por ejemplo, Ireneo, quien era un discípulo de Policarpo, y Policarpo era un discípulo de Juan. Entonces aquí tenemos 3 hombres. Juan el apóstol, pero él enseñó, tuvo un pupilo, un aprendiz llamado Policarpo. Luego Policarpo en su adultez tuvo otro pupilo, un aprendiz llamado Ireneo. Bien, Ireneo nos cuenta, él, la tercera generación, que fue Juan, que a su vez él le contó a Policarpo, quien había escrito este evangelio. Entonces tenemos aquí hombres que, por cierto, usted se puede preguntar, ¿y por qué creer ese testimonio de estas personas? Porque murieron siendo mártires de la iglesia. Dieron su vida, murieron a manos de sus perseguidores por ser fieles a Jesús. Y yo, de personas así, confío. De personas quienes están dispuestas a sufrir y hasta morir por el Señor, podemos confiar en lo que vayan a decir. Porque no van a morir por una mentira. ¿A quién se le ocurre morir por mentiras? ¿Verdad? Podemos sostener una mentira hasta cierto punto, pero cuando ya empieza a costarnos algo, no, tranquilo, que era broma, era mentira, no te preocupes. Pero si vamos a soportar hasta la muerte, entonces tiene confiabilidad. Ireneo, Policarpo fueron mártires. Ireneo nos cuenta que Policarpo le dijo que Juan era el que escribió este evangelio. ¿Quién era Juan? Era judío, hermano de Jacobo, pescadores, igual que Pedro y Andrés, que era el hermano de Pedro, y se cree que era menor que Jacobo,
por cuanto las veces que se les mencionan, se les menciona siempre primero a Jacobo. Y en la cultura judía o hebrea se mencionaba siempre al mayor y luego a los menores. Entonces, siempre leemos Jacobo y Juan, no Juan y Jacobo. Lo que nos lleva a pensar entonces que Juan era menor que Jacobo y Jacobo pues era mayor. De hecho, no solo era menor que Jacobo, dice la tradición histórica de la iglesia que era el menor de todos los discípulos, que probablemente tendría 16, los que más dicen, los que menos le ponen 16, o 18, 19 años. Era el más joven de todos. Ya saben los jóvenes de 17, 18, 19, que no hay ningún problema, se pueden convertir en discípulos radicales de Cristo Jesús, que el Señor Jesús los va a recibir. Y también los ancianos, los adultos, porque Jesús recibió a Nicodemo, un hombre adulto, mayor, versado, estudiado, preparado, muy religioso. Y Jesús lo corrigió y luego lo recibió. Así que Él recibe a jóvenes y recibe a adultos. Era primo de Jesús. Algo que no muchos saben. Muchos saben que Juan el Bautista era primo de Jesús. Era hijo de Elizabeth, hermana de María. Pero también Juan y Jacobo eran primos de Jesús porque su madre era Salomé y se cree que también era hermana de María, madre de Jesús. Antes de ser discípulo de Jesús, Juan era discípulo de Juan el Bautista. ¿Ok? Seguía a Juan el Bautista. Judío, como les dije, vivía en Palestina, conocía bien Jerusalén, el templo, todas las tradiciones, un testigo ocular de lo que va a relatar en su evangelio, testigo visible de las cosas que él vio y oyó, un apóstol, y muestra un estrecho y gran conocimiento del círculo interno de los discípulos del Señor Jesús. Por cuanto el autor es muy preciso a la hora de nombrar a los otros discípulos y no se nombra a sí mismo, es que se supone que la persona innominada del capítulo 13, verso 23, 19, 26, 22, 21, 7 y 20 es el propio apóstol Juan. Se dice entonces que él es quien a sí mismo no se nombra, aunque él mismo dice el discípulo amado. Y hay memes por ahí, ¿no? Juan, este es Pedro, este es Lucas, estos son todos los apóstoles y yo el discípulo a quien Jesús amaba. No está tratando de ser orgulloso o resaltar alguna ventaja, simplemente era la verdad. Quería resaltar eso, que Jesús le tenía especial cariño, quizás por la edad, puede ser, no se sabe, quizás porque era primo, puede ser, bueno, Jacobo también era su primo. O quizás porque simplemente Jesús así lo escogió. En el versículo 14 del capítulo 1 leemos lo siguiente, léalo conmigo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. El verso 35 del capítulo 19, nos movemos casi hacia el final. 19:35 dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Juan, el apóstol, diciendo, yo he visto estas cosas y se las estoy contando, y estas cosas que he visto y les estoy contando son verdaderas, pueden creer, pueden confiar en ellas, son fidedignas. El 21-24 dice lo siguiente, capítulo 21, verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, cuando dice sabemos, parece ser que Juan entiende que sus lectores ya lo conocen. Sus lectores, y entre ellos obispos, ya le conocen, saben quién es él, conocen su recorrido, su sufrimiento, su integridad.
habla como en nombre de una iglesia y habla como que la iglesia ya le ha reconocido al mismo tiempo su integridad. Sabemos, dice, que su testimonio es verdadero. La iglesia en toda Asia e Israel sabía que Juan fue un discípulo de Jesús personal y podrían confiar en que su testimonio era veraz, que no iba a decir mentiras. Fue un testigo ocular y presencial de todos los hechos de los que él habla. Por tanto, podemos confiar en lo que Juan, en el Evangelio de Juan, te cuenta, en su Evangelio, te narra. En cuanto al lugar de este Evangelio, Ireneo, quien era, como ya hemos dicho, uno de los padres de la iglesia temprana, dice que Juan escribió estando o viviendo en Éfeso, en la región de Asia Menor. Estando allí, escribe este Evangelio. Y hablando de la audiencia, se podría decir que en primer lugar tenía en mente a la gente de Éfeso y de Asia. Sin embargo, y personas gentiles, dicho sea de paso, pero sin embargo, de una manera más amplia, es aceptado decir que el carácter de la audiencia de Juan, a quien él se quiere dirigir, es un poco más universal. Es decir, a todos. Es secundario, parece ser este carácter, pero está en la mente de Juan intencionadamente. Que todos comprendan, que todos son su audiencia, y no solo toda Asia y Éfeso. Hablemos del propósito principal del Evangelio de Juan. ¿Qué pretende Juan? ¿Qué quiere Juan? ¿Lo mismo que quiere Mateo? ¿Lo mismo que quiere Lucas? ¿Lo mismo que quiere Marcos? ¿Lo mismo que quiere Pablo con la primera carta de Corintios o con la segunda o con Romanos? ¿Qué es lo que Juan quiere? Juan quiere que conozcamos a Jesús de la misma manera que los otros evangelios. Bueno, Juan es el único de los 4 evangelistas que dice expresamente y de manera clara y específica su propósito. Es el único que él dice, esto es lo que quiero, por esto estoy escribiendo. El único. ¿Dónde lo dice? Vamos allá. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. En donde Juan está ahí escribiendo y dice, les voy a decir por qué estoy escribiendo todo esto. ¿Para qué? Para que cuando lo lean, lo utilicen para tal. Busquen este propósito. Y dice Juan 20, 31 al 33, lo siguiente. Hasta el 31, sí. 30 y 31, perdón, no, yo aquí que vi un 33 de ningún lado. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Estas cosas que yo he escrito, dice Juan, las he escrito con la finalidad de que tú creas que Jesús es el Mesías Salvador de Israel. Apologética. Quiero que sepas quién es Jesús. Número 2, que al creer eso obtengas vida en su nombre, seas salvo por el Mesías. Quiero que sepas que Él es el Mesías de Israel, el Hijo de Dios y el que te salva de la condenación. Así que el propósito de Juan es apologético en un sentido y luego es evangelístico. Evangelístico. Quería una pregunta que podemos plantear. ¿Juan complementar a los otros 3 evangelios su información, puesto que Juan escribió el último y con toda probabilidad tenía el material de Mateo, Marcos y Lucas a disposición, lo conocía? ¿Quería él complementar toda esta información? Pudiera ser en un aspecto muy secundario, pudiera estar en la mente de Juan. En la época de Juan, mucho más allá de querer complementar a los evangelios, existió alguien llamado Cerinto, un maestro también en aquella época. Y Cerinto enseñaba o decía que Jesús no era más que un simple hombre.
decir eso delante de Juan, o en una época en la que Juan está ahí. No, Jesús era un simple hombre. Era hijo de José en realidad, hijo de María, de los dos de verdad, de forma natural. Pero sin embargo era más justo y más sabio que ningún otro hombre, decía Cerinto. Y que en el bautismo, el Cristo verdadero, en el bautismo recién descendió sobre él en forma de paloma, pero que lo abandonó igualmente justo antes de llegar la pasión de la cruz. Eso decía Cerinto. No, a ver, Jesús es hijo de José y de María. No es hijo de Dios ni nada de esas cosas extrañas, no es divino. Pero en su bautismo descendió el Espíritu del Mesías sobre él. Y antes de empezar la cruz y de morir en la cruz, el Espíritu del Mesías se fue. Así que el que murió fue solo el Jesús hombre natural. Esto era peligroso. Socavaba todos los fundamentos de la salvación, de la redención y de la historia de las profecías. Por eso Juan atacó inmediatamente en el primer versículo esa perversión, diciendo: el Verbo se hizo carne. Fue Dios divino el que vino y habitó aquí. No simplemente que vino un momento el Espíritu del Mesías a morar por unos añitos en un Jesús que no era divino, sino que se encarnó desde sus inicios. Se hizo carne. ¿Podría el apóstol haber escrito para refutar y combatir a Cerinto? Puede ser. Todos los grandes teólogos consideran que Juan tenía en mente apologéticamente refutar a Cerinto y las diversas herejías filosóficas. Eran herejías de filósofos griegos, estoicos de aquella época. Se dice pues que Ireneo oyó contar a Policarpo sobre Cerinto una historia muy peculiar. Dice que Ireneo, de nuevo, escuchó a su maestro Policarpo que le contó una historia sobre Juan. La historia era la siguiente. El discípulo amado Juan, yendo un día a tomar unos baños en los baños de Éfeso, y viendo que Cerinto estaba dentro, también dándose un baño, salió de los baños precipitadamente, rápido, sin bañarse, y exclamando: huyamos, no sea que hasta los baños se derrumben, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está adentro. Ni tocarlo con un dedo a Cerinto. Que el agua que tocó a Cerinto ni se le ocurra volver y caerme a mí. O si era una posita así, un manantial, ni se les ocurra tocar el agua en la cual Cerinto se ha bañado, porque nos va a contaminar con sus herejías. Así de apasionado le cuenta Policarpo a Ireneo que era Juan en su vida. Cuidado, ¿no? A veces a nosotros no nos cuesta mucho irnos a la parrandita del cumpleaños de un familiar o de un amigo. La realidad es que combatir a Cerinto y sus herejías, muy importantes como lo eran, podrían ser de un carácter secundario también, como lo anterior. Quizás sí, y ahora préstenme atención aquí porque quizás suene a trabalengua, quizás ese sea el propósito negativo, principal, secundario. Combatir las herejías y el error doctrinal de Cerinto. Pero este está subordinado al propósito principal, positivo, primario, que sería creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre, apologético y evangelístico. Ese es el primario. Y los otros pueden ser secundarios, y como secundarios, puesto que a veces hay muchas razones secundarias, el primario pudiera haber sido apologético contra Cerinto, el principal. La fe estaba siendo minada, fe en el sentido de conjunto de creencias y no mi confianza. Minada por herejes como Cerintos y tantos más como él,
Y el apóstol Juan, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia para permanecer firmes en la fe, una vez dada para siempre a los santos. Lo que no podemos hacer, lo que Juan no podía soportar, es que la gente empiece a desviarse de quién es Cristo realmente y de los ataques que Cristo pueda recibir. Y él escribió para que se establezca bien claro quién es Jesús y que no se preste atención a los herejes como Cerinto. En sus cartas de Juan, ya no su evangelio, él habla también con mucho fervor contra los herejes. Dice, ni los recibas en tu casa, no les digas bienvenido. Así que ya sabe, con los mormones, testigos de Jehová, adventistas, ni bienvenido. ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo visitarlo? No, no puede. Usted es enemigo de la verdad. Usted es enemigo de Cristo. Usted es un anticristo. Usted es un blasfemo. ¿Cómo le debe dejar entrar en mi casa? Ahora, si usted quiere venir a aprender, con mucho gusto venga, que yo le enseño la palabra de Dios. Pero a aprender, a escuchar. Así era Juan. Juan atacaba la herejía. Juan amaba profundamente a Jesús y no soportaba que pensasen algo erróneo de él. Por ejemplo, que él no era Dios, o por ejemplo, que él no era un hombre. No, ¿cómo vas a negar la divinidad de mi Señor? Bueno, entonces era solo Dios, pero no era hombre. ¿Cómo vas a negar la humanidad de mi Señor, quien murió por mí, quien me sustituyó legítimamente como un hombre? No, entonces era un pecador. ¿Qué? Él era santo, perfecto, lleno de gracia y verdad. En cierta ocasión, contaría Juan, él mismo se lo dijo a todos sus acusadores: ¿quién me encuentra algo de pecado? A ver, les doy 2 horas, busquen, encuéntrenme algo, acúsenme. Y nadie encontró nada. Él es santo, Él es perfecto. Juan tiene mucha pasión cuando piensa en Cristo. Mi Señor, hay que cuidar el nombre y la gloria de mi Señor. Creo que era George Whitefield, no estoy muy seguro, el gran evangelista del siglo XVIII, quien dijo: un perro le ladra a aquel que molesta a su Señor. Yo sería peor que un perro si no defendiera la verdad de mi Señor, su evangelio, su gloria. Si me quedara callado cuando herejes se levantan a decir falsedades de Él, sería peor que un perro, porque hasta los perros los defienden a sus amos. Juan, por supuesto, estaría de acuerdo con Whitefield y diría: Whitefield, me cae muy bien. Lo mismo hice con los perros estos, como Cerinto. Les ataqué como león, defendiendo a mi amo. Este evangelio se centra en Jesús como el Hijo de Dios y en que la iglesia continúe. Hay una parte apologética, recuerden, que continúe en lo que ellos ya han recibido y creído, que no se aparten, continúen creyendo en Él, y que los nuevos que no han oído de Él, al oírle, crean y tengan vida eterna en Jesús. Yo quiero que los que ya le conocen permanezcan firmemente en la verdad, no se aparten, cueste lo que cueste. Los que no le conocen, sepan ustedes que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de Israel, Dios hecho carne. Y el que cree en su nombre tiene vida eterna. Créanlo con toda confianza. De ahí que nos es muy conocido y que existe en este hermoso evangelio los famosos yo soy de Jesús. Y con esta parte iremos terminando. De ahí la necesidad de que Juan vio de presentar a Jesús con esta frase, el yo soy. Sus 7 yo sois. Veamos más de cerca cada uno de ellos y lo que cada uno de ellos está tratando de comunicar sobre su identidad y labor de Jesús. La misión de Cristo. Encontramos que que Jesús dijo, dice Juan: yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo.
Es mi Padre el que da el verdadero maná, le dice a una multitud. No, Moisés nos dio a nosotros el maná que cayó del cielo. Yo soy el pan del cielo. Moisés no os dio pan del cielo. Cayó pan terrenal del cielo. Yo soy el pan del cielo que vino a la tierra. Pan celestial del cielo. Para que el que coma de mí nunca más tenga hambre y tenga vida eterna. ¿Y quién sino Dios es el auténtico pan y alimento de nuestra alma? Luego dijo Cristo, yo soy la luz del mundo. Y si usted busca en los salmos, lee los salmos, el salmista dice que Dios, Jehová, es la luz. Jehová es mi luz y mí. Bueno, a ver, ¿es Jehová o es Jesús? ¿Qué está tratando de decir Jesús cuando dice, yo soy la luz? Y Juan, al recordarnos, dice Juan, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Mensajes para aquellos que están opuestos a la divinidad de Cristo. Juan está tratando de decir, este Jesús era Dios, es Dios, quien era la luz del mundo. Yo soy la puerta. Tercero, ¿la puerta de quién? De las ovejas. La puerta de la vida eterna, la puerta estrecha y el camino angosto. Y en el Antiguo Testamento se habla de que Dios es la puerta de la vida. Y nuevamente asociamos esa puerta en el Antiguo Testamento a Dios, a que Jesús dijo, yo soy la puerta. Él deliberadamente se está relacionando y diciendo, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, el mismo. Pero estoy revelado de mejor manera y estoy entre vosotros y no me creéis. No queréis creerme, dice Jesús. Miren la cuarta. Yo soy el buen pastor. ¿Qué dice Salmos 23:1? Jehová. ¿En qué quedamos entonces? ¿Cuántos pastores hay? ¿1, 2, 3? Hay uno. Pero es que Jehová y Cristo uno son. Jesús es el buen pastor, que aún no había sido revelado como tal, así en esa magnitud, el misterio. Pero Él es el pastor de Salmos 23. Y Juan deliberadamente pone estos, porque recuerden, estamos viendo la mente de Juan en su evangelio. Pone estos yo soy, que él recuerda que Jesús declaró, no los está inventando, y dice intencionadamente porque comunican los mensajes de su identidad. Él era Dios, y Él era el Salvador, y Él era el Mesías. Y fuera de Él, eres una ovejita, en el mejor caso perdida, o la realidad eres un cabrito andante por ahí entre montañas. Pero no eres una oveja del rebaño si no estás con el pastor Jesús. Si no estamos con el pastor Jesús, entonces estamos por ahí, vagando, perdidos. Yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué declaración! Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Créelo. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres morirte e irte a la condenación y al infierno para siempre? ¿O quieres morir e irte a la presencia del Señor? Resucitar luego en los tiempos finales, tener un nuevo cuerpo y el que te diga, ¿viste? Resucitaste, vida eterna, para siempre. Porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero el que no cree en mí, perecerá. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. ¿Quién le dio vida a Adán en Génesis? ¿Quién influyó en él aliento de vida? Dios, Jehová. Y Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo tengo el poder porque yo soy el poder mismo de Dios. Y nuestro famoso 14:6, ¿qué dice? Jesús es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vez más,
Hay un camino a Dios el Padre, hay un camino a la ciudad celestial, hay un camino a la vida eterna, un camino a la salvación. Hay solo una verdad y si tú no estás en esa verdad estás en el error. Hay solamente uno que es vida y si buscas vida en cualquier otro lugar menos en ese que es la vida y no una vida de tantas, sino la vida, una sola vida que está en Cristo y es Cristo. Y si tú buscas en cualquier otro lugar estarás muerto. Pero si buscas en Cristo, Él dice, yo soy camino, verdad y vida. Si me tienes a mí, estás en el camino, estás en la verdad y tienes vida. Esa es la maravilla de ser cristiano. Y esto no es para ser arrogantes y usted creer que es mejor que el que no conoce a Jesús. Sino simplemente para que seamos agradecidos, nos humillemos delante de nuestro Dios y le digamos, gracias Señor, por haberme dado el camino a la verdad y a la vida como un regalo para mi alma. Yo, pecador, igual que mi vecino, peor quizás, pero tú me has dado eso por pura gracia, por puro amor, sin yo merecerlo. Pagarte, no puedo pagarte. ¿Cómo voy a pagarte? No puedo. Y la última, y esta tiene una referencia muy mesiánica en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera. Y la vid, así como también el olivo, eran pequeñas ilustraciones de Israel, como el lugar en donde o en quien se deberían encontrar bendiciones para los demás. La Israel se suponía que tendría que haber bendecido a las naciones, pero ni fu ni fa como nación. Israel era la vid que tenía que dar frutos preciosos para el Señor. Y el Señor dice en el Antiguo Testamento, busqué mi vid y nunca dio buen fruto. La haré, le eché más abono, le hice surco, le puse agua, la cuidé, le di mimos y besitos y nada. Y desechó entonces esa vid. Pero Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy realmente la simiente auténtica que se le prometió tanto a Eva, luego a Abraham, luego una descendencia a David. No es el Israel étnico, soy yo soy Israel. Y en mí, el que cree en mí y las naciones que crean en mí serán benditas, serán salvas. Él es el Mesías de Israel. Y aquel que cree en Él se vuelve el pueblo de Israel. Hermosas, son maravillosas estas declaraciones. Yo creo que hemos pasado casi por la mayoría de ellas, si no por todas ya. La última fue en el capítulo 15 y nosotros ya estamos en el capítulo 17. Ahora bien, hay otros 7 yo sois que no son tan conocidos y famosos. Son los yo soy sin el predicado gramatical, pero no por ello son menos importantes y sí son muy reveladores. Los encontramos en el capítulo 4, verso 26, donde él dice, yo soy el que habla contigo, a la mujer samaritana. En donde él está diciendo, la mujer samaritana dijo, el Mesías que vendrá nos va a explicar esta cosa, y Jesús dice, yo soy el que está hablando con vos. Estás hablando con el Mesías. En el 6:20 dice, yo soy, no temáis. Cuando le dice a sus discípulos que le vieron caminar por el mar, que no se asusten, yo soy, tranquilos. Y yo soy es esa identidad, recuerden, identidad con Dios. Según Dios le reveló a Moisés su nombre, Yahweh, o el gran yo soy, o el tetragramatón, HWYH. Exactamente. YWH. YWHW. Amén. Entonces, yo soy denota esa identidad. Cuando decimos identidad, me estoy tratando de decir que se conecta deliberadamente, intencionadamente con eso. Quiero que tú mismo te conectes con eso. Que me identifiques a mí con eso. Luego tenemos en el 8:24, en el 28 y el 58, si no creéis que yo soy.
moriréis en vuestros pecados. Entonces sabréis que yo soy cuando levantéis al Hijo del Hombre al crucificarle, dice. Y en verdad os digo, antes que Abraham, yo soy, hablando de la eternidad de Cristo mismo. Le dice a los judíos que luego quieren apedrearlo. Yo soy antes que Abraham, y empiezan a agarrar piedras para querer apedrearlo, porque ellos mismos le dicen, tú siendo hombre te quieres hacer Dios. Qué importante esas declaraciones sin el predicado, pero que ellos mismos, sus oyentes, se dieron cuenta que Jesús las usaba sagazmente para identificarse con Dios el Padre, o con la divinidad. Luego tenemos el 13:19 que dice, para que cuando suceda creáis que yo soy. Hablándoles de la traición que pronto Judas iba a hacer. Os he dicho todas estas cosas para que cuando las veáis, creáis que yo soy. ¿Que yo soy quién? El Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y el último, el versículo 5, capítulo 18, dice, yo soy. ¿A quién? A la turba que lo buscaba para prenderlo. Y esa historia es tan importante e interesante porque cuando él dice yo soy, nos dicen los evangelistas que toda la turba se cayó para atrás. Solo con la palabra yo soy. Ahora de ahí se agarran algunos y dicen, hay que caerse en la presencia de Cristo. Bueno, se cayeron y se levantaron rápido. Y se cayeron de miedo, de impresión. No se cayeron para tambalear. Fue una impresión, fue un temor en ese momento. Cayeron para atrás, luego se levantaron y lo prendieron. Qué revelador es el Evangelio de Juan. Es hermoso. Lo hemos estado viendo todos estos años. Pero estos 3 primeros capítulos que vamos a ver durante las noches son extraordinarios. Son maravillosos. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Los veremos. Vamos a examinar paso a paso esos 3 capítulos. Serán de gran edificación para nuestras almas. Vamos a encontrar a nuestro Salvador, al Cordero de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, para que en su nombre encontremos, si no hemos encontrado ya, el perdón de pecados y la vida eterna. Para que en su nombre usted no perezca para siempre en el infierno, sino que sea salvo por la fe puesta en Él. De eso se trata el Evangelio de Juan. ¿Le vas a hacer caso o lo vas a ignorar? ¿Vas a creer quién es Cristo y vas a creer lo que Él vino a hacer? El Hijo de Dios, Cordero de Dios, Salvador de Israel, muriendo en la cruz para que el que cree en su nombre tenga vida eterna. Sé creyente y no incrédulo. Ten vida eterna y no perezcas. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso evangelio que nos has legado por medio de tus siervos de generación en generación para que esté hoy en nuestras manos, preservado para nuestra lectura. Gracias, Señor. Aviva nuestros corazones por medio de esta serie, Señor, de mensajes que tendremos semana tras semana por la noche, en el día de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Si alguno no es creyente, si alguno no conoce a Cristo, que tú le puedas dar esa vida eterna por medio de darle la regeneración por gracia y la fe para poner su confianza en Jesús. Sálvanos, Señor, límpianos, lávanos y danos de tu gloria en Cristo, a través de Cristo como nuestro camino y canal hacia ti. Bendito sea tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén y amén.